Ya estamos en contacto con Marcelo Ramal de Política Obrera y le damos los muy buenos días. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días, Mario, un gusto saludarte. Bien, hoy creo que no vamos a tener el problema que tuvimos la última vez con la comunicación porque espero que estés en un lugar con muy buena señal. Sí, no va a haber problema. Bárbaro. Marcelo, ¿qué interpretación estás haciendo de lo que hemos vivido las últimas 2 semanas, por decirlo así, que se agudiza el día sábado con la renuncia de Martín Guzmán y ayer con el ascenso de Silvina Batakis al Ministerio de Economía, pero en términos globales, ¿qué análisis estás haciendo? Bueno, primero, digamos, una lectura, por así decirlo, estrictamente económica. Si uno quiere ir, digamos, al meollo del problema, yo diría lo siguiente: Argentina no salió de la cesación de pagos en la cual entró en 2018-2019. Y esta es la crisis de fondo. Martín Guzmán fue el ministro que supuestamente tenía que lograr el objetivo de reestructurar la deuda y salir de esa cesación de pagos, y teniendo en cuenta que los títulos de esa deuda reestructurada se están cotizando a la cuarta o quinta parte de su valor nominal, bueno, es evidente que estamos en una situación de virtual cesación de pagos, tal vez no declarada o no explicitada, por el hecho de que Argentina todavía no tiene que cumplir con esos compromisos de deuda. Es decir, son compromisos a futuro, pero el derrumbe de la deuda indica la percepción de los operadores financieros de que esa deuda no va a poder ser pagada. Entonces, volviendo a mi punto inicial, digamos, el país no superó la cesación de pagos. Consecuencia directa de esto, el Estado argentino no tiene financiamiento y la pretensión de suplir ese financiamiento con recursos, digamos, de contado, es decir, el saldo de la balanza comercial, ha fracasado por la fuga de capitales. Se han ido 15.000 millones de dólares del superávit comercial. Entonces, esto marca un default económico y es la base del otro punto al cual quiero referirme ahora, que es el default político. Es decir, digamos, la crisis de financiamiento de un Estado, la cesación de pagos de un Estado, debe conducir evidentemente a una crisis política vertebral, y esto es lo que tenemos hoy. Yendo a lo que ha ocurrido en las últimas horas, es indudable que la crisis no se resolvió, y uno podría decir que con el nombramiento de Silvina Batakis, después de haber amagado, digamos, con un gabinete al frente de Sergio Massa y todo lo demás, es como si la crisis hubiera vuelto a su punto de partida. Es casi como si estuviéramos en el día viernes, pero ahora con un nuevo ministro. Pero cuando una crisis grave pega una voltereta de 180 grados y vuelve a su punto de partida, no es el punto de partida, estamos peor. O sea, vos ves que hoy estamos peor que el viernes, eso es lo que pensás y lo que decís. Sí, yo creo que sí, porque pasa lo siguiente: hay un intento de superar la crisis, el intento fracasa, bueno, estamos en crisis pero con un intento fracasado de superarla. ¿En qué consistía la superación? La superación consistía en intentar armar lo que podríamos llamar un gobierno fuerte, es decir, un gobierno que bajo la tutela de Sergio Massa
replanteara, digamos, una suerte de centralización económica y política a costa de otras fracciones del gobierno, principalmente a costa de la fracción kirchnerista. Esto naufragó ayer. Es evidente que no le dieron a Massa las condiciones que él reclamaba. Entonces se ha apelado a esta solución que yo diría casi de emergencia o improvisada, que ha sido simplemente, bueno, encontrarle un reemplazo al ministro de Economía. Ahora, la agenda que está planteada hacia adelante es evidentemente muy conflictiva, porque digamos el poder económico que de alguna manera expresó su pliego de reclamos en la reunión que tuvo Carlos Melconian con Cristina Kirchner, bueno, ese poder económico reclama la devaluación de la moneda, acompañada de una suba de la tasa de interés y un freno a la indexación salarial. Esto es lo que está colocado, digamos, como agenda. Entonces, este va a ser el programa que lleve adelante Silvina Batakis. Esta es la lapicera que Cristina Kirchner exigía blandir con energía. Y da la impresión de que no era esa la idea. Sí, pero creo que en la vicepresidenta hay una gran duplicidad. Es decir, sus voceros salen a reclamar ajustes salariales, que no se apliquen aumentos de tarifas, pero al mismo tiempo ella está exigiendo, ¿no es cierto?, un gobierno que, ponga las cuentas en orden, ajuste el gasto social. Es decir, creo que hay una gran duplicidad política donde se está, digamos, agitando una demagogia sin ninguna base sólida, cuando al mismo tiempo, hay un respeto sacrosanto al acuerdo con el FMI y a los términos de ese acuerdo. La nueva ministra hoy lo ratificó cuando asumió su cargo, y uno de los elementos que decidieron su nombramiento es su cercanía con Cristina. O sea que vos lo que ves en el fondo es una puja, digamos, en torno a un ajuste clásico, porque lo que es, en definitiva, devaluación, suba de tasa de interés, rebaja salarial, ajuste sobre el gasto público, esencialmente el gasto social, eso es un ajuste clásico. Ahora, un ajuste clásico, en el hipotético caso de que ocurriera, que yo no sé si, la verdad que no la veo a esta ministra tratando de hacer esa tarea, pero suponiendo que la hiciera, ¿qué resultados tendrías? Por un lado de la economía, daría satisfacción al poder económico, pero eso significaría mayores inversiones, porque esa es la pregunta. Pero por el lado social, ¿qué pensás vos sobre una reacción social si aquí se ajustaran salarios y planes sociales al mismo tiempo? No, yo creo que eso va a conducir a una reacción popular, indudablemente, a pesar de que las direcciones sindicales están muy comprometidas con el gobierno. Pero eso llevaría a una reacción popular indudable, y esto es justamente esto que vos me planteás y que estamos intercambiando ahora, explica que la crisis política esté girando en una noria, porque en el fondo las cosas son como reflejaba ayer uno de esos titulares, zócalos ocurrentes que suele poner, ¿cómo se llama?, un canal de televisión que no lo voy a nombrar, pero que siempre coloca como lema firme junto al pueblo. Ajá, sí. Y decía, digamos, mientras estaba procesando la crisis, había puesto un cartel que decía: nadie quiere agarrar la lapicera.
Es decir, esa lapicera, la del ajuste, que viene siendo exigida por el FMI y exigida por el gran capital en la Argentina, bueno, todo el mundo la está esquivando y está tratando de que sea otro el que haga el trabajo sucio. Entonces, en torno de esto hay una crisis política galopante, y creo que el episodio de Batakis y todo esto que se ha improvisado entre ayer y hoy va a ser apenas un episodio de esta crisis que va a continuar. Claro. Te quiero preguntar por el papel que debería jugar la izquierda en estos momentos, porque ocurre que, hay diagnóstico perfecto, y no lo digo la izquierda en particular digamos, en política obrera o algún otro sector de la izquierda, sino en general, en un sentido más amplio. Sí, te entiendo. No. ¿Qué rol debería estar cumpliendo en el marco de una crisis profunda que está reclamando, lógicamente, posibles soluciones por derecha o por izquierda? ¿Cuál sería la solución por izquierda que se le podría ofrecer y que pudiera lograr consenso social? Porque el otro tema es que uno puede hacer un planteo, pero si no logra consenso social, evidentemente no logra la fuerza para implementarlo. No, creo que lo primero que estaría planteado, ¿no es cierto?, es decir, la izquierda tendría que convocar en las organizaciones obreras y sociales a una deliberación política para que justamente los trabajadores establezcan un programa propio frente a esta crisis. Acá tenemos reuniones, conciliábulos, congresos de organizaciones empresariales, fondos de inversión, funcionarios, pero lo que necesitamos es un congreso de los propios trabajadores, que debería comenzar, es decir, ¿qué debería hacer la izquierda? Promover plenarios, coordinaciones, reuniones donde se discuta el carácter de esta crisis, donde expliquemos que en definitiva esto va a tener un desenlace, y el desenlace, si los trabajadores no alcanzan un protagonismo, va a terminar siendo muy desfavorable a sus intereses. Este es el sentido, por lo menos desde Política Obrera vemos esta cuestión. Hoy es un momento, naturalmente los sindicatos no lo están haciendo. Lo que vemos, digamos, de los sindicatos son reuniones rituales con los funcionarios del gobierno, pero lo que debe haber en este momento son convocatorias, reuniones por sindicato para discutir esta situación, explicarle a los trabajadores a dónde vamos y preparar una respuesta. Hoy me preguntaba una radio si se viene un estallido social. A ver, nosotros no somos agoreros, ni es el papel tampoco el de la izquierda. Los estallidos, las reacciones son un resultado de la marcha propia de una crisis, pero la izquierda lo que debe buscar es orientar políticamente, justamente para que la reacción no se transforme, digamos, en una respuesta ciega y sin programa a una crisis. Sí, sí. Entonces, hoy es esto lo que debería debatirse, y particularmente, Mario, es muy importante clarificar ante los trabajadores el papel pérfido que está jugando el kirchnerismo y su jefa. A ver. Porque vos fíjate ahora, a mí no me cabe la menor duda que esta gambeta que se viene ahora es un intento por tratar de hacer pasar el ajuste que Guzmán no podía hacer pasar. Pero, paradójicamente, el cristinismo lo va a presentar como que se logró echar al ministro del FMI. Entonces, claro, es verdad que se fue el ministro del FMI, pero el ministro del FMI se va en una confesión, en un reconocimiento que el programa del FMI, el acuerdo con el FMI, ha quedado desarticulado por la crisis. Batakis, sin embargo, la ministra sugerida por Cristina Kirchner,
asume refrendando el acuerdo. Sí. Bueno, yo creo que en general la dirigencia política ha asumido íntegramente el acuerdo, más allá de que el kirchnerismo no lo votó o votó en contra, pero creo que eso fue un acto tribunero, teatrero, oportunista, porque en realidad tampoco argumentó en contra de ese acuerdo, de manera que en silencio, si la fuerza más importante del oficialismo calla, es indudable que está otorgando el beneficio de que eso se realice. Ahora, vemos que es prácticamente inviable el mandato, flexibilizado, si vos querés, porque el FMI no tiene un comportamiento inflexible, pero como proyecto, como propuesta, es inviable para la Argentina. ¿Vos ves que esto pueda afectar? Se lo pregunté a otros hoy en día y soy reiterativo porque yo estoy viendo realmente la profundización de una crisis institucional. ¿Vos ves que pueda afectar el funcionamiento de las instituciones la agudización de esta crisis? Bueno, a ver, ocurre lo siguiente. El episodio de este fin de semana creo que es muy ilustrativo porque el intento de un reencauzamiento, digamos, institucional fracasó. No se pudo lograr. Estamos igual que el viernes, Mario, es decir, hay un poder político loteado, todas las distintas facciones del poder, está cada una en su lugar. Sí. Entonces, ¿por qué no suponer que dentro de 72 horas se reabren todas las internas y todas las pujas que estaban planteadas hace una semana atrás? Uh-huh. No hay nada, ¿no es cierto?, que no pueda suponer esto. Entonces, podrá quedar, digamos, la oportunidad de que esto se pueda resolver dentro de los, digamos, cauces institucionales. Pero el fracaso en poderse operar de esa manera en estos días, creo que abre las puertas para una crisis de poder de mayor alcance. Claro. Y te agrego una cuestión más. La salida de la Asamblea Legislativa tiene la complejidad de un Congreso que también está severamente fracturado. Uh-huh. Si no funciona, vendrá la variante de las elecciones adelantadas. Claro. Sí, te iba a preguntar porque Guillermo Moreno insiste desde hace ya bastante tiempo sobre la necesidad de la renuncia de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, a la cual le exige que le pida perdón al pueblo argentino por el error cometido, y que la Asamblea Legislativa sería, lógicamente, el canal a partir del cual se resuelva. Pero, efectivamente, la Asamblea Legislativa, primero, que no entiendo, vaya a saber, no sé cómo evolucionarán las cosas, pero no creo que vayan a renunciar per se ni el presidente ni la vicepresidenta. Pero además, la Asamblea Legislativa tampoco es garantía absolutamente de nada. Lo que sí queda... Está dominada por... hoy podía, digamos, la oposición juega un papel muy importante, y la oposición es derechista. Sí, sí. Pero tampoco creo que la oposición vaya a una asamblea a hacer lo que hizo, digamos, lo que se hizo en el 2001, fines del 2001. Correcto, sí, coincido con vos. Claro, no veo. Y la elección anticipada, claro, no habría que descartarla si las cosas realmente se anarquizan, se caotizan y esto marcha a un proceso hiperinflacionario, ¿no? Por eso te insistía en que la crisis se agravó, es decir, que está peor que el viernes. ¿Por qué motivo? Porque hubo un intento de superarla. Es decir, hubo un intento, es decir, vamos a colocar a un Massa dominando, digamos, el escenario político y los hilos de los diferentes ministerios para tratar, digamos, de encauzar la crisis. Creo que en esto hay que incorporar otro elemento, que es la gran cercanía de Sergio Massa con la embajada norteamericana y los intereses que se articulan en torno de ella en medio de una guerra de alcance internacional. Uh-huh. Creo que en esa carta de Sergio Massa se jugaba también la posibilidad
de gestionar un rescate, un changüí al FMI a cambio de un alineamiento político más claro del gobierno de Alberto Fernández con el campo de la OTAN. Ujú. Bueno, todo eso está en un paraguas. Te recuerdo que nosotros somos aliados extra-OTAN, ¿no? Sin duda. O sea que ese estatus que había logrado Menem nunca fue rectificado, anulado. Nunca fue rectificado, y en Malvinas tenemos en este momento, así es, digamos, un pertrecho militar muy importante, ¿no es cierto?, que hoy juega un papel crucial digamos, en este gran teatro de operaciones en que se ha convertido el mundo entero. Así es. Entonces, esa carta no prosperó. ¿Podrá prosperar en un futuro cercano? Bueno, es un gran interrogante. Uh-huh. Pero, digamos, la carta de Sergio Massa implica una concentración de poder político y, por lo tanto, una fractura en el equilibrio de fuerzas de la actual coalición. Efectivamente. No prosperó, no se pudo llevar adelante. Si esa carta ha quedado definitivamente descartada, sin duda que los próximos episodios de crisis, desde el punto de vista institucional, pueden ser más graves. Ahora, insisto, los trabajadores no deben ser un pato de la boda en toda esta situación. Esto debe ser discutido. La izquierda debería ser, digamos, más clara, más severa en caracterizar el alcance de esta crisis y tratar de salir, digamos, de una zona de confort en la cual simplemente busca postularse como tercero o cuarto violín de un concierto parlamentario. Uh-huh. El ejemplo que das recuerda la orquesta que tocaba en el Titanic, y no sé si es muy interesante. Buenísima tu metáfora, buenísima. Bueno, te hago la última pregunta porque me quedé sin tiempo, pero básicamente que siempre hay combinaciones posibles. La semana pasada yo le consulté a un invitado, le digo, ¿y cómo ves la posible renuncia del ministro de Economía y del presidente de la Nación y una articulación que sea la vicepresidenta a cargo del Poder Ejecutivo Nacional y en el Ministerio de Economía un hombre hoy de la Fundación Mediterránea, Melconian, que es una fórmula que se aplicó en los 90 y que, creo que al régimen capitalista y de subordinación de la Argentina al capitalismo internacional le dio excelentes resultados, aunque para el pueblo fue una verdadera catástrofe. ¿Cómo ves vos esta posibilidad? Mira, la veo difícil, indudablemente, nunca diría imposible, pero la veo difícil porque creo que, digamos, chocaría con un estatus judicial de Cristina Kirchner que es muy complicado. Uh-huh. No sé, digamos, si en forma, digamos, tan lineal se llegaría a eso. Ahora, si me decís que en vez de Melconian aparece algún otro ministro menos evidente y vamos a un ajuste en medio de banderas nacionales y populares, lo empiezo a pensar como más creíble. Y frente a eso, es muy importante alertar contra la impostura del kirchnerismo. Bien. Bueno, Marcelo, desde ya que muchísimas gracias, el tiempo se nos ha ido, pero ha sido un gusto escucharte. Veremos cómo evolucionan los hechos y seguramente volveremos a estar hablando dentro de no tantos días porque la dinámica así lo impone.
Bueno, cómo no, Mario, un gusto haber podido conversar con vos, haberme podido comunicar con tu audiencia y bueno, por supuesto siempre dispuestos a charlar. Bárbaro. Te mandamos un fuerte abrazo y Un abrazo, saludos. Gracias. Bueno, hemos hablado con Marcelo Ramal.